Bueno, tardes casi ya, pero a lo que voy. El vídeo de hoy va a ser bastante interesante, va a ser un vlog chulo porque llega un día que llevo esperando meses. Bueno, meses, igual un mes y pico. Pero el caso es que mi amiga Zara se muda. Entonces se independiza, se va de casa de sus papis y vamos a ayudarla con la mudanza. Entonces hoy es un gran día porque vamos a estar subiendo a un tercer piso sin ascensor un montón de cosas como un sofá, una cama, una nevera, cosas que pesan, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que hoy llega el día, tengo aquí algunas cositas para ella. Tengo este felpudo que es mi regalo para su nueva casa, que bueno, que le quise preguntar si le gustaba porque quería asegurarme que el regalo le fuera a gustar. Estas son unas cositas que le da mi madre y esto es porque me voy el fin de semana que me toca irme con mis abuelos. Y pues nada, voy a llevaros conmigo en este viaje porque creo que puede quedar un vlog bastante chulo. Porque seguro que también dentro de una mudanza también hay muchos momentos de risa, de estrés, de lágrimas y de cosas varias. Pero ya veréis cómo es divertido. Os llevo conmigo. Yo llego tarde, como siempre, pero ahí falta un cabecero y una cómoda. ¿Cómo vais? Pues eso, lo otro está arriba. ¿Pero cómo lo lleváis? Bien jodidos. Bueno, ahora mismo es como caos, caos, caos. Más caos. Y sobre todo en la cocina. Esto es lo mejor de la casa, que vino con este espejo de fábrica. Bueno, no es lo mejor de la casa, pero está muy bien. Y nada, pues ahora estamos esperando a que venga a Zara, la dueña de este lugar, la oficina, para nada, para comer, todos juntos, y después continuar. En esa tele va a ver mis vídeos, ¿vale? Ya que llegue, puedo morir así. Esta capaz de poder salir sustituido la bicicleta. Pero, ¿qué haces? ¿Qué tienes puesto el felpudo? Espera. Que me río. Y sigo. No vas a subir la bici todos los días. Claro que sí. Voy a comprar un candado mañana. Hola, Andros. Oli. Vas a salir Conexión en mi vídeo de Asturias, Canarias. Me he muerto ahora subiendo la bicicleta y 2 bolsas que pesan. Y porque dejé un bote de mermelada en el coche que ya tenía uno en casa. Bueno, Ojo, porque un bote de mermelada hace la diferencia, ¿eh? Si lo hubieras traído, no subes un escalón, fíjate. subí hasta la primera planta, ¿eh? Cierto, cierto. Voy a tocarme la lotería y no me toca. Entonces, bueno. A comer. Esto es dorado, que lo voy a poner al frío. Hostia, cariño. Por la tarde ¿Pero tenemos que cuántas seguir. tienes? Echó ahí la leche, tío. Pedí dos. Callaros. Vale, una.
Bueno, pero tenemos que seguir. Todavía falta como lo más gordo de la mudanza, ¿no? Porque todavía falta la nevera, falta un colchón, falta un sofá, falta todo. Estamos en el salón. Será el salón. Pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, en verdad, os adoro. Esto es, bueno, aparte de un buen trabajo de cardio, es demostrar que no nos hace falta a nadie. Mira, te voy a decir... No, esto no. Mira, casi. Siempre tiene. Nevera, una cama, otra A cama, ver, en reposo solo tenés 71. más cajas Pero... y un sofá. A un tercero sin ascensor. ¿Qué O sea, pasa, hombre? ¿Que estás bien? hemos acabado reventados, pero hemos conseguido. ¡Wow! Que va a ser una cosa demasiado. Es que no va a salir. Borja, frotarlo sí, y hay más cosas de estos en el baño. La gran ayuda. Vale, la habitación está. El problema es que falta todo lo demás. Pero bueno, estaba claro que hoy no íbamos a terminarlo todo. ¿A qué no? No. Es que está saliendo. Ahí. ¡Artistas! Me falta un lado. Vale. ¡Ah! ¡Apañado! Vale. Hay que trabajar esto. Ya tenemos por lo menos la cama montada. La habitación, digamos que más o menos ya orientaica. Y bueno, el baño porque es más fácil. ¿Estás contenta? Cocina con nevera y mesa. Y todas las cosas que todavía están por en medio, pero ya va más orientado. Y tenemos, también importante, sofá y mesa en el salón. Bueno, ya he llegado a casa de mis abuelos, la verdad es que estoy reventada. El día de hoy ha sido súper intenso. En cuanto a limpieza, sí que es verdad que podía haber grabado más, pero estábamos tan concentrados con el tema de limpieza, pues que tampoco le hice mucho caso a grabar. Y bueno, supongo que antes de empezar el vídeo os pondré algo en el título, pero me parece que voy a hacer un vlog de fin de semana. Porque el día estuvo bastante intenso y todo, pero como también grabé poco, pues creo que el vlog quedaría un poco pobre. ¿Podre? No, pobre. Entonces, pues nada, ya os iré contando qué tal va el resto del fin de. Espero que vaya bien a pesar de que dan lluvias, pero bueno, this is Asturias. Así que bueno, nada, por el momento lo que voy a hacer es llegar a casa, ponerme el pijama, relajarme y descansar. No sé si me veré alguna peli, alguna serie o algo, pero me apetece como relax. Como os he enseñado, me he dado una ducha. Bueno, me he dado un baño relajante, me hacía falta, la verdad. Y no suelo hacerlo muy a menudo, la verdad, pero bueno, de vez en cuando, como mis abuelos tienen bañera, pues me gusta aprovechar. Y bueno, pues básicamente después he cenado con ellos, he estado en el salón con mi abuela viendo un poco la tele y hablando. Y nada, ahora me voy a venir a la cama ya, que estoy reventada. Y pues mañana, no sé, es que dan malísimo para este fin de semana, es lo malo. Pero no sé qué plan tendremos, os iré enseñando, algo haré seguramente. Y nada, por hoy es todo. Bueno, me he dedicado la mañana a enviar algunos currículums, a estar en casa, después he comido con mis abuelos y con mi hermana, así que la verdad tampoco ha sido nada muy interesante como para enseñároslo. Así que ahora empieza el sábado lúdico, festivo, y me voy a ir con mis amigos a Parque Principal, me voy con Borja y con Nazara.
a pasar allí pues un poco la tarde, ya que está lloviendo y no se puede hacer otra cosa, la verdad. Así que pues nada, ya sabéis que os llevo conmigo. Bueno, hemos acabado en el coche porque llueve. Y entonces, bueno, nos hemos dado una vuelta por ahí y he cogido café para mi abuelo, que tenía que comprar unas cápsulas. También me he cogido unas para mí que son como de café con vainilla o... no sé ni hablar. Vainilla. No pasa nada. Aquí, no, claro, reírse de Carla está muy bien, ¿sabes? Porque se traba, pero es que aquí la muchacha antes también repitió 4 veces la misma palabra porque estaba en bucle, no me acuerdo ni cuál era. No sé. Tienen. Así seguido, pero claro, de eso no nos reímos. Pero de Carla que no se va a hablar, sí. Y bueno, pues la verdad que no sé. Aquí estamos. Al final eso es lo que, con esto de la pandemia, es lo que hacemos más a menudo. El meterte en el coche y hablar en el coche, porque total, es donde mejor se puede estar. Así que nada, ya os iré contando. Bueno, como podéis ver, ya estoy otra vez en casa, porque bueno, ya es más tarde, son las 7 y algo, creo. Y bueno, pues lo que vamos a hacer en lo que resta del día de hoy, que no os enseñé prácticamente nada, porque bueno, por la mañana, como visteis, estuve jugando un rato con el ordenador. Y luego estuve, después de comer, viendo una película con mi abuela y con mi padre, muy de chill, muy tranquileo todo. Y bueno, pues nada, lo que vamos a hacer ahora es montar unas cositas de Ikea, una estantería y una mesita para mi madre, que lo tiene aquí, porque ya sabe que me gusta montar las cosas y bueno, pues también se aprovecha de que así le ayudamos. Y pues nada, voy a montar eso ahora y pues otro timelapse que vais a tener en este vídeo. Bueno, aquí tenemos una cosa que es una estantería que va a ir aquí para colocar estos libros que los llevamos teniendo ahí no sé cuánto tiempo, que es como si, bueno, puede quedar muy bonito, muy alternativo, pero con el mueble ya veréis cómo va a quedar mejor. Y esto que tenemos aquí es una mesita para la habitación de mi madre. Bueno, y también tengo por aquí esto que me llegó, que es un aparatito para poder controlar las bombillas de Ikea con una aplicación y con Alexa y todas estas historias, porque tengo esta bombilla que ya os lo habré enseñado en Stories, que es estas de interactivas y demás, pero de momento solo la puedo controlar con este cosito de aquí, que lo tengo pegado a la pared para no perderlo. Entonces puedo apagar la luz y puedo encender la luz, pero bueno, y tiene varios colores. Pero con la aplicación pone que tengo más variación y que bueno, que lo puedo controlar también con el tema de Alexa y estas cositas, que también me interesa. Así que de momento lo que vamos a hacer es todo eso, instalar esto y ya os cuento. Pero antes de ponerme con nada de eso, me voy a hacer un batido, que cuando ya es un poco tarde, pero quiero como algo de merendar, porque es que si no se me hace de noche y luego tenemos que preparar la cena y todo eso, pues me hago estas cositas y es un batido que lleva arándanos, frambuesas, yogur y leche, nada más. Todo muy natural, todo muy healthy, así que vamos a hacer eso y luego sí que vamos a montar los muebles correspondientes. Pues la verdad que esto ha sido súper rápido. ¿Qué me ha llevado? 15 minutos. A lo sumo. Pensé que iba a ser, no sé por qué, porque es más grande, pensé que iba a ser más laborioso que la mesita, pero bueno, lo otro tiene cojones y esto no. Entonces, bueno, pues ahora voy a limpiar un poco los libros para ponerlos ahí, que utilicé un libro de medida para ver a qué altura entraban. Y vamos a ver cómo queda esto aquí. Así que, mira, vamos a hacer una cosa. 1, 2 y 3.
¡Tarán! Bueno, a ver, estas cestas tengo que aclarar que no van ahí, son unas cestas que tenemos en el baño, pero las cogí ahora como por poner un ejemplo de cómo podríamos utilizar ese espacio, de decir, bueno, pues tipo cajones o algo así. Y bueno, pues ya he puesto ahí la enciclopedia, que evidentemente pues queda mucho mejor así. Ese joyero es un joyero que era de mi abuela. Y bueno, de momento se va a quedar así. Bueno, ya se me ha hecho bastante tarde porque la verdad que ya son las 11 y pico de la noche y bueno, ya me he puesto cómoda, ya he cenado, he preparado la mochila para mañana ir al gimnasio, tengo allí mi té enfriando, tengo ya puesto Anatomía de Grey que está esperando por mí para relajarme un poquito ahora por la noche, pero también he conseguido configurar el dispositivo este, la pasarela para la bombilla de Ikea con Alexa y estas cositas. Así que os quería enseñar un poco las skills que he configurado, las skills no las rutinas, y por eso estoy con la cámara detrás para que lo veáis mejor. Y bueno, voy a intentar que me escuche el aparato para empezar y enfocaros las dos bombillas, que es un poco complicado, voy a girar un poco así el móvil. Pero, por ejemplo, Alexa, activa el modo noche. Con mucho gusto. ¡Tarán! Es que es como, qué divertido, ¿no? Tengo varios, algunos configuran música y todo. De hecho, por ejemplo, Alexa, activa el modo relax. Vamos a relajarnos. Que básicamente es lo mismo, pero me pone musiquilla. Exacto. Y luego también tengo, Alexa, activa el modo sexy. Estupendo. Eso es muy gracioso. Cambia la música. Y Alexa, pausa la reproducción. La verdad es que es bastante divertido, la verdad. No os voy a decir que no. Y bueno, también, Alexa, buenas noches. Duerme como un tronco. Bueno, nada, eso básicamente, que la verdad pues me hace mucha gracia. Y quería preguntaros qué otras rutinas os ocurren, para qué podría poner tipos de luces, colores o yo qué sé, cualquier cosa. Por también las risas y porque, bueno, no sé, me parece que es bastante chulo eso de poder configurar varias formas de iluminación así de una manera tan fácil. Y pues nada, hasta aquí va a llegar el vlog de hoy porque como veis ya me voy a tomar mi té y me voy a ver Anatomía de Grey y voy a quedar rendida seguramente en 0, así que nada, muchas gracias por ver mis vídeos como siempre, dejadme un comentario, suscribiros al canal, darme un like, todas esas cositas y nos vemos el miércoles que viene. Chao. Da los papeles, esto es un retorno, ¿eh? Aquí no hay devolución de 15 días. No, ya pasaron, ¿eh? Da igual, aquí... Vale, que se lo quiere mucho. Me estoy de acuerdo. Busca en internet viajes baratos a Córdoba. Venga, ¿qué te crees? Almodóvar, hombre. Ay, me pone nervioso que se gire tanto. Es el muñeco de mi hija. Yo creo que tengo el pedal en el fondo. Está usado, pero también... Ponte aquí, que hay corriente. Corre, corre, ven. Hace corriente. Porque te está comentando cómo la